Hermanos y amigos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y les invito a que leamos la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de San Lucas, desde el versículo 11 en adelante, donde Jesús relata la historia de el hijo pródigo, la parábola más conmovedora que haya salido de los labios del Salvador. Y dice así: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar aquel hijo mayor, el hermano mayor. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él no quería. En el capítulo 15 de San Lucas vemos desde un comienzo de este capítulo que Jesús relata la pérdida de una oveja, la oveja perdida. Hasta el versículo 7, desde el versículo 8 hasta el 10, relata la historia de una moneda perdida. Y desde el versículo 11 en adelante, relata esta conmovedora historia del hijo perdido. ¿Qué vale más? ¿Una oveja, una moneda o un hijo? Pongamos en la balanza y seguramente nos daremos cuenta que perder un hijo es lo peor que puede sufrir un hogar, un padre o una madre.
primeramente quiero darles un diagnóstico, el diagnóstico de este muchacho llamado el pródigo, el hijo pródigo. El diagnóstico lo dio su padre, cuando dice en el versículo 24, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Partiendo de esta posición, de este cuadro que nos pinta el propio padre de este muchacho, hace un diagnóstico correctísimo de la situación y de la condición de su hijo. Dice, mi hijo muerto era, mi hijo perdido estaba. ¿Por qué dice así el padre? Dice la palabra de Dios que nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, y que el mundo yace en un estado de muerte espiritual al haberse separado de Dios, y vuelve a vivir solamente cuando vuelve a reconciliarse con su Dios. Esa es la condición lamentable en la cual se encuentra aquel que se alejó de Dios y que aún no se ha reconciliado. Muerto. Y el otro adjetivo es perdido. Perdido es algo que uno lo pierde, como en este caso, se perdió primero una oveja, después se perdió una mujer, una moneda, y ahora un padre ha perdido un hijo. Es como algo que tenía en sus manos y se le fue. Pero además está en este hijo el carácter de perdido, en el sentido de que él mismo, su alma, estaba perdida, de que no tenía orientación en la vida. Al salir en la anchura de este mundo y encontró una variedad de caminos los cuales ha transitado sin tener en cuenta el amor y los consejos de papá. Este hijo, el hijo derrochador, estaba muerto y estaba perdido. Se le ha dado en llamar el hijo pródigo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra pródigo? La palabra pródigo significa malgastador, derrochador. Y cuando se le aplica este adjetivo a un hijo, es doblemente doloroso, porque el hijo que se convierte en un malgastador de los bienes de su padre es un hijo que hace tremendos daños a la economía y puede llevar a su familia a la bancarrota. Acá vemos un hijo malgastador. El peor pecado de este joven fue malgastar. Pero ¿qué cosas malgastó? Desde el versículo 11 al 13 vemos la palabra bienes 3 veces. 3 veces la palabra bienes. Desperdició, dice la última frase, dice en el versículo 13, al final la última palabra dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Qué frase horrorosa. Cuánto dolor transmite esta frase. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía este joven? Perdidamente. Sin orientación, sin brújula, sin una meta, sin un camino que recorrer, entregado y a la deriva, a merced de este mundo. Desperdició sus bienes. ¿Qué bienes desperdició? Es cierto que se le tilda de malgastador porque malgastó los bienes materiales que llevó en su bolsillo, el dinero, en su maletín. Pero ¿qué otras cosas o qué otros bienes pudo haber desperdiciado este hombre? En realidad,
Entre los bienes que ha desperdiciado, el bien menos costoso o de menor valor es el dinero. Fíjese usted, si nos ponemos a pensar que este hijo malgastador gastó en primer lugar su salud, entregado y a merced de lo que este mundo le ofrecía, gastó su salud, años de su salud, sus fuerzas, lo mejor de su vida en cuanto a salud, la juventud, todo lo que le brindaba este estado de salud. Salió fortalecido de su casa, lleno de fuerzas para regalar como hoy tiene la juventud. Mucha salud, sin embargo, desperdiciada. ¿Y hoy qué es lo que vemos? Si observamos el exceso de alcohol, si observamos el consumo de drogas, si observamos el consumo de tabaco, si observamos los desvelos, ¿qué es lo que está haciendo la juventud con su salud, con sus fuerzas? En plena juventud, lo mejor de la vida. ¿Qué es lo que sucede? En aquellos que están lejos de Dios, están desperdiciando su salud. Sus fuerzas se van minando y no se dan cuenta. Los vicios van carcomiendo no solamente su vida física, sino también su vida espiritual, lejos de Dios, viviendo perdidamente. Pero aquí encontramos otro bien, el bien del tiempo. Recordemos que desperdició los bienes materiales, el dinero, desperdició su salud y también desperdició el tiempo. El tiempo, si lo sabemos nosotros, que tenemos 50 o más años, ¿cuánto tiempo hemos perdido en muchas cosas de la vanidad, en la vanidad de esta vida? ¿Cuántos años de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? El tiempo es oro, porque el tiempo pasa cada día y se va y no vuelve más. Por eso la palabra nos aconseja diciéndonos que debemos administrar correctamente el tiempo. ¿En qué estás ocupando tu tiempo hoy tú? ¿En qué se van tus fuerzas hoy? El tiempo pasa y cada día que pasa se va agotando de a poquito y no te das cuenta. Tu fuerza, tu salud y también el tiempo pasa y no vuelve nunca más. El tiempo es implacable. Y en tercer lugar, las oportunidades. Las oportunidades que pasan. Este muchacho, después que le pidió la herencia a su padre, tuvo 2 oportunidades para volver y no lo hizo. La primera oportunidad fue antes de que salió de su casa. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue. En esos días que pasaron, tuvo la oportunidad de reconciliarse con su memoria, con su mente, con su estado espiritual y emocional y volverse, y no lo hizo. Después, allá cuando en lejos gastó mal sus bienes, y dice que allí vino una gran hambre cuando él entró en escasez. Ese era el otro punto donde tenía la oportunidad de volver.
Digo, las oportunidades de reconciliarse consigo y con su padre. Tenía allí, pero lejos de la casa del padre ya, las oportunidades para servir a su padre se fueron. Malgastó tiempo, salud, oportunidades, fuerzas, viviendo perdidamente. Pero tenemos acá una situación de este muchacho que son situaciones humillantes. Este muchacho tomó una decisión humillante. Primero de alejarse de su casa y después, allá lejos, en vez de volver a su casa, tomó la decisión humillante de irse más al fondo y cayó en la humillante condición de ser cuidador de cerdos. Un trabajo humillante. Cuidador de cerdos. Vemos a este joven que no quiso ser patrón en su casa, ahora esclavo en una tarea humillante en medio de los cerdos. Un trabajo humillante, una decisión humillante, un trabajo humillante, que también tuvo un trato humillante. Cuando él deseaba comer las algarrobas y no le daban ni siquiera eso, tenía un trato humillante. Deseos humillantes. Los deseos humillantes de este hombre se ve cuando él deseaba compartir la comida con los cerdos. A ese extremo lo llevó la necesidad por haber tomado el camino allá, a un principio, el camino de la perdición, viviendo perdidamente. Ahora ya se encontraba lejos y perdido. Un trabajo humillante, cuidar cerdos. Para un judío no había otra cosa, otro oficio peor, otro trabajo más denigrante y humillante que la tarea de cuidar cerdos. Y a este muchacho le tocó tirar por el polvo su corona, la que trajo de su casa, allí en los chiqueros de los chanchos, y humillarse de una manera vergonzosa. Un trabajo humillante, un deseo humillante, un pago humillante. Acá vemos, no sabemos cuánto le pagaban, solo sabemos que no le alcanzaba ni para comer, de manera que el pago era humillante. Así es este mundo. Este mundo es insensible, mi querido joven, señorita, hombre, mujer que me escuchas. Así es este mundo. Este mundo te trata de una manera humillante. Este mundo te da alimentos humillantes, te da un pago humillante. El mundo, lejos de Dios, es un mundo sin misericordia, sin amor, donde el desprecio por la vida humana es común. Por eso no hay mejor cosa que estar en la casa de papá. Y después, por último, hace una comparación humillante. Compara, cuando reflexiona, compara la casa de su padre con el chiquero de los chanchos donde él se encontraba, y compara el pan que comían los peones, los jornaleros en la casa de su padre, con las algarrobas de los chanchos. Yo aquí perezco de hambre. En casa de mi padre hay abundancia de pan.
Esta es la historia, un principio de un derrochador, de un malgastador, que en su soberbia se alejó de la casa de su padre, que no tuvo en cuenta el amor del papá, que se resistió a regresar, que se golpeó duramente en el camino que él ha elegido. Aquí vemos, en el cuadro de un joven que se fue de su casa, vemos al hombre, a vos y yo. Estamos acá. Nosotros también dimos la espalda al Padre y nos alejamos en pos de nuestro fracaso, de nuestros malos y perversos deseos. Nosotros también hemos recorrido el camino del pródigo. También hemos sido pródigos. También hemos malgastado dinero. También hemos malgastado fuerzas. También hemos malgastado salud. También hemos quemado años de nuestra vida. También hemos quemado tiempo. Y oportunidades se han ido y jamás regresarán. Lejos de Dios es esa la vida, ese es el cuadro dramático. Así vivió aquel hijo cuyo diagnóstico era muerto y perdido. Es dramático, conmovedor este diagnóstico que dio su padre, pero era el correcto. Aquí vemos al hombre lejos de Dios, también en la misma condición, muerto y perdido. El perdido generalmente busca un camino y no lo encuentra. Hasta que llegó el momento de la reflexión. Y el momento de la reflexión llega siempre. Eso es una de las oportunidades clave que Dios nos da. El momento de la reflexión. Es el momento del quiebre. Es el momento donde algo se rompe. Es el momento donde en medio de las tinieblas que uno vive, nace una luz diferente. Es un glorioso amanecer, aquel momento de la reflexión, cuando te lleva a ver lo que no veías, a entender lo que no entendías, a saber lo que no sabías. De repente, como si despertara de un sueño profundo, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquel que había salido con mucho dinero de su casa, hoy postrado, humillado, fracasado, derrotado. Su propia soberbia lo había llevado allí. Y allí estaba bajo el peso implacable del fracaso. Voy a terminar este mensaje diciéndote esto. ¿Habría esperanza para el pródigo hasta aquí? ¿Habría esperanza para este malgastador que ahora tal vez se lamentaba de todo el dinero que malgastó? A un principio donde se rodeaba de malos amigos, donde tenía para repartir, para convidar, para invitar, para compartir con otros. Pero ahora sus manos vacías y en soledad. ¿Habría solución? ¿Habría esperanza? Aquí en esta reflexión final nace una luz gloriosa. Esa luz que puede llegar esta noche a través del Espíritu Santo en tu corazón. Esa luz, cuando dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, siendo el hijo, estoy lejos y fracasado, muriéndome de hambre. ¿Habría esperanza para él? Hay esperanza. Y la esperanza está en aquella que él mismo toma en ese momento de reflexión profunda. No puede ser. Ahora mismo me levantaré. Me iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Aquí estoy, papá, descalzo, en harapos, fracasado, maloliente y sucio. Pero aquí estaba aquel hijo cuyo diagnóstico era muerto y perdido. Había encontrado el camino, volver a su casa, volver a papá. Había encontrado el camino y había vuelto a revivir. Comenzaba a revivir porque volvía a confesar su pecado. Ese es el camino a tomar. Esa es la salida. Esa es la puerta que debemos pasar. Humillarnos, reconocer nuestro pecado y confesarle al Padre que está dispuesto a perdonarnos. ¿Harás tú esto esta noche? Este momento. ¿Confesarás tu despilfarro? Que has malgastado el tiempo, que has malgastado la salud, que has malgastado tus fuerzas, te has malgastado a ti mismo. Vuelve ahora en amistad con Dios, porque Él te espera con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga abundantemente.